A veces confundimos sabiduría con erudición. Pensamos que quien más sabe, vive mejor. Y esto no es necesariamente así. La filosofía y la historia ha dado buena cuenta de ello. Y de hecho, la filosofía que nosotros conocemos no es como se originó. Precisamente la filosofía se originó para darle más importancia no al conocimiento, sino al carácter. Hace más de 2000 años, hace unos 2600 años, antes de que el filósofo más famoso de todos los tiempos, Sócrates, se convirtiera en quien fue recordado más adelante, era sencillamente un ciudadano más de Atenas. Y él también admiraba a los sabios de la época. En esa época había un sabio llamado Anaxágoras. Este sabio era reconocido por su talento y paseaba por las calles de Atenas con una mirada alta, con un porte regio, y sus alumnos se quedaban fascinados por su conocimiento. Sócrates era uno de los que admiraba a Anaxágoras. Lo consideraba una persona con un vasto conocimiento y una persona de la cual podía aprender un montón de cosas. Sin embargo, ¿qué sucedió? Sucedió que este sabio de la antigüedad vivió una situación muy controvertida. ¿Por qué? Porque empezó a divulgar cosas que no gustaban a las autoridades. Empezó a decir que en lugar de dioses, en las estrellas y en los planetas había astros, estrellas, y que el Sol no era más que una piedra de lava que daba muchísima luz a todo su alrededor. No era el famoso dios Helios al que todos reverenciaban por entonces. ¿Qué pasó? Pues que sufrió las consecuencias y la condena, digamos, de un delito de alta blasfemia. Y cuando eso sucedió, se tuvo que enfrentar a estas autoridades. Pero, ¿cómo lo hizo? En ese momento, esa persona con ese porte regio, con esa postura y con esa nobleza, empezó a suplicar, empezó a retractarse, pero no porque él pensara distinto, sino porque tenía miedo. Le falló el carácter. Era una persona con mucho conocimiento, pero le falló el carácter. Sócrates se sentía muy admirado por él, y cuando vio que una persona tan sabia se veía tan pobre, tan débil y tan vulnerable, sintió lástima y le hizo reflexionar, le hizo pensar que tal vez esa sabiduría tal cual estaba considerada por entonces no era tal. Y de aquí viene el segundo punto. Pasaron los años y Sócrates siguió observando. Y tiempo después conoció a una mujer que le cambió la vida. Era conocida como Aspasia de Mileto. Su fama no era precisamente noble, pero era una mujer culta, era una mujer experimentada y de hecho estaba prometida a uno de los amigos de Sócrates, el famoso Pericles, este famoso legislador de Atenas conocido por su buen gobierno en la democracia. Pero ¿qué es lo que aprendió Sócrates de Aspasia de Mileto? Te va a fascinar tanto como a mí. Aspasia no le hablaba de leyes, no le hablaba de justicia, no le hablaba de dioses. Aspasia le hablaba de emociones, le hablaba de comunicación, le hablaba de sensaciones con respecto al resto. No era una mujer que le hablase de la sabiduría que era considerada por entonces. Le hablaba de inteligencia emocional. Y empezó, en un texto apócrifo, a comentarle que estaban muy bien sus preguntas, pero que debería dirigirlas no solo a criticar al prójimo, sino a despertar su conciencia. Esto fue una situación trascendental en la vida de este sabio, porque se dio cuenta ya no solo de la importancia de estas pequeñas cosas que movían el mundo, que son las emociones, que es cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Se dio cuenta de que nosotros podemos alterar el comportamiento y las emociones de los demás. Podemos despertar conciencias. Y de ahí nació la verdadera filosofía, de ahí nació la mayéutica, estas famosas preguntas que hacía Sócrates y por las que tiempo después fue conocido como el Tábano de Atenas, porque era una persona que incomodaba así. ¿Pero por qué? Para que todas estas personas que eran consideradas como sabias
estos sofistas, estas personas que sí que tenían un montón de conocimientos, probaran su carácter, probaban cómo se desenvolvían cuando estaban siendo instigadas por esta figura. ¿Y tú? ¿Cómo has aprendido filosofía? ¿Has aprendido filosofía a través de aprenderte nombres? ¿O has aprendido la verdadera filosofía socrática basada en el conocimiento de esta mujer de la que poco se habla, que influyó tanto y que le dio la importancia a Sócrates de enfocarse en el corazón, de enfocarse en la emoción, en el movimiento? La filosofía a día de hoy se enseña sin tener en cuenta las emociones, el comportamiento. La filosofía a día de hoy se enseña como si fuéramos al gimnasio y en lugar de trabajar nuestro cuerpo nos hablaran de la historia de la halterofilia, de la historia de los deportes. Y está muy bien tener esa cultura, pero no es solo a lo que vamos. No solo vamos a culturizarnos, vamos a trabajar, vamos a desarrollarnos y a desarrollar nuestro carácter. Sí que si tú sigues pensando que la filosofía es algo más que la erudición y está en el comportamiento, no te pierdas, suscríbete y mantente en contacto con nosotros, porque vamos a ir por ahí. Hasta la próxima.